Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer profundamente al doctor Jorge Mejía dos cosas fundamentales. La primera es la invitación, obviamente, a este tan importante evento, al cual esperemos estar a la altura. Y la segunda, ¿no es cierto?, durante estos 2 años, independientemente de la pandemia, quiero agradecerle enormemente su presidencia del Consorcio Latinoamericano de Daño Cerebral, el cual justamente en este mismo evento asumo la presidencia tratando de reemplazarlo y hacer lo mejor posible. De manera tal que un abrazo grande, Jorge, y muchas gracias. Bueno, uno de los temas que me ha tocado conversar con ustedes es el tema de la hipoxia tisular, pero en aquellos ambientes de bajos recursos donde eh, el neuromonitoreo avanzado o la tecnología no está disponible al pie de cama. Uno cree que en principio esto es una tarea titánica, algo que en realidad no se puede llevar a cabo, pero vamos a ver a lo largo de esta charla que con un profundo análisis de la fisiología y de la fisiopatología al pie de cama del enfermo, uno puede, en la mayoría de los casos, evitar episodios de hipoxia tisular grave. Durante muchos años hemos abordado el traumatismo encéfalo-craneano con una visión unicista, donde la presión intracraniana era todo. Y en general, todo el desarrollo del manejo del trauma de cráneo sobre todo en las últimas 2 décadas, ha estado directamente vinculado con el análisis, ¿sí?, de las ondas de presión intracraniana, los valores de presión intracraniana, el tratamiento, pero siempre enfocados en eso fundamental. Y como vimos, sobre todo en los últimos años, ¿sí?, la fisiopatología ha cambiado el paradigma, ha cambiado nuestra comprensión más que nada. Los conocimientos se han profundizado y hemos visto que la presión intracraniana es solo un elemento más dentro de una gran ecuación de fenómenos fisiopatológicos que ocurren después del trauma. Dos de ellos cobran vital importancia. El primero es la hipoxia tisular cerebral, sin duda. El cerebro necesita sus dos nutrientes principales, tanto el oxígeno como la glucosa, de manera ávida, sobre todo durante el trauma, ¿sí?, durante el cual sus demandas aumentan notablemente. Y al mismo tiempo hay otro fenómeno que es la disfunción energética celular. Ese cambio de paradigma ha permitido enfocarnos de manera muy, muy fina en lo que es la fisiopatología, ¿sí?, del daño cerebral secundario. Recuerden ustedes que la hipoxia tisular cerebral o la hipoxemia asociada a hipotensión arterial, en este caso que se denomina hipoxia isquémica por descenso del flujo sanguíneo cerebral, situación que ocurre en el 40-50% de los casos, sobre todo en las primeras 24 horas secundarias del trauma, cumple un rol fundamental. Y ahí vemos cómo uno tiene que tratar en este cambio de paradigma de englobar no solo, ¿sí?, las alteraciones de la presión intracraniana, sino también, ¿sí?, los disturbios que ocurren en cuanto al aporte, distribución o consumo de oxígeno cerebral y el consumo de energético, fundamentalmente la glucosa, ya que muchas veces esto es lo que explica por qué un individuo con presión intracraniana normal durante toda la evolución tiene muy mal resultado, porque hay otros fenómenos detrás, ¿sí?, que ocurren, ¿sí?, que contribuyen al daño secundario. Recuerden ustedes que el daño secundario es todo aquello que perpetúa, agrava, ¿sí?, el daño primario y o puede desencadenar un daño adicional. Para ello, es fundamental el conocimiento y el razonamiento basados en la fisiología y en la fisiopatología. El cerebro, bajo ningún punto de vista, tiene reservas, tiene almacenamiento de sus dos nutrientes principales. ¿Cuáles son? El oxígeno y la glucosa. De manera tal que necesitan su aporte continuo. Ese aporte continuo va a depender fundamentalmente de que funcionen en forma integrada y armónicamente los sistemas circulatorio, respiratorio y hematológico propiamente dicho. Fíjense ustedes que es tan ávido, esto en situación fisiológica normal, no traumática,
que del oxígeno total o de la glucosa total, ¿sí?, que se consume por el cuerpo entero, un 20% le corresponde al parénquima cerebral y un 25% de la glucosa del total del consumido por el cuerpo le corresponde también al cerebro. Fíjense que estamos alrededor de 140 gramos por día de necesidad de oxígeno de manera basal. Esto durante el trauma se incrementa notablemente, alrededor de un 50 a un 60%. Y ya dijimos anteriormente de que no hay reserva, no hay almacenamiento, de manera que necesita esa avidez, ese fenómeno que se denomina hiperglicólisis durante el trauma, ¿sí?, ser aportado constantemente por la función integrada de los sistemas que acabamos de mencionar. Uno de ellos fundamentalmente es el flujo sanguíneo cerebral. Y recuerden ustedes que el flujo sanguíneo cerebral básicamente depende de la presión de perfusión cerebral y del radio del vaso. A su vez, la presión de perfusión cerebral va a depender de la tensión arterial media y de la presión intracraneana. En realidad, desde el punto de vista fisiopatológico estricto, la presión de perfusión es la diferencia entre la presión de entrada y la presión de salida, que sería la presión venosa. Como en definitiva la presión venosa no puede medirse a ciencia cierta, con la presión intracraneana tratamos de inferir, ¿sí?, cuál es la presión venosa habitual. E inversamente proporcional al flujo a la resistencia, y la resistencia va a depender del diámetro del vaso. Eso a su vez va a depender del fenómeno autorregulatorio cerebral. Recuerden ustedes que la autorregulación cerebral es un fenómeno intrínseco propio de las arterias cerebrales, un mecanismo de supervivencia que permite que por más que varíe la presión, el flujo se mantenga absolutamente constante. Esto nuevamente volvemos en fisiología. Fisiología, ambos límites, superior o inferior de esa estabilidad, se pueden perder cuando sobrepasa ciertos límites. Cuando estamos en el límite inferior, alrededor de 50 milímetros de mercurio, si la tensión, la presión arterial media, la presión de perfusión desciende, el flujo se torna pasivamente secundario a la presión, de manera tal que si baja la presión, va a bajar el flujo. Lo mismo ocurre cuando se supera el nivel o el límite superior, 150 milímetros de mercurio, con lo cual aumenta la presión, va a aumentar el flujo. Este fenómeno va a estar dado por un mecanismo de vasoconstricción o vasodilatación propio de las arterias y secundario a los distintos tipos de estímulos químicos que ocurren en la periferia del vaso, ¿sí? Durante el trauma, el fenómeno autorregulatorio cerebral en general no está abolido, sino que está alterado. Más o menos, ¿sí?, de cada 10 pacientes, 4 o 5 van a tener alterado el fenómeno autorregulatorio cerebral, sobre todo en las primeras 48 horas. ¿En qué consiste esa alteración? Los márgenes o los límites superior desciende y el límite inferior aumenta, de manera tal que es mucho más proclive a que, por ejemplo, a 75 milímetros de mercurio de tensión arterial, ya el flujo siga pasivamente a la presión, ¿sí? Eso es lo que ocurre ahí cuando ustedes ven la flecha, ¿sí?, durante el trauma de cráneo, sobre todo en las primeras 48 horas. La presión de perfusión, entonces, decíamos que depende de la tensión arterial media y de la presión intracraneana. A su vez, la tensión arterial media depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular sistémica. El gasto cardíaco de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, y el volumen sistólico de la precarga, contractilidad y poscarga. Por eso es fundamental analizar desde el punto de vista hemodinámico todos estos factores, porque esto es lo que determina a ustedes que cuando desciende la tensión arterial, uno automáticamente tiene que ir a buscar la causa. No significa un episodio de hipotensión arterial inmediatamente infundir líquidos, porque el fenómeno puede estar dado porque disminuye la resistencia vascular sistémica o disminuye el gasto cardíaco. ¿Sí? Si el gasto cardíaco disminuye, puede ser porque la frecuencia o el volumen sistólico. Si el volumen sistólico, porque disminuye la precarga, porque hay alteración de la contractilidad o porque está aumentada la poscarga. De manera tal que son muchos los factores que hay que tener en cuenta cuando uno analiza el fenómeno tensión arterial media, uno de los componentes de la presión de perfusión. Tengan en cuenta ustedes de que
Hay fenómenos como, por ejemplo, la miocardiopatía, similar al Takotsubo, la miocardiopatía de estrés, ocurre en el 20 a 25% de los individuos con trauma de cráneo. De manera que no todo fenómeno de hipotensión arterial obedece únicamente a hipovolemia. Hay otras causas que hay que tener en cuenta. Y a su vez la presión intracraniana va a depender de la ley de Monroe-Rogel. Recuerden ustedes que la presión intracraniana es la suma de las presiones ejercidas por cada uno de los componentes de la cavidad craneana y por la interrelación que existe entre el tórax y el abdomen. Hay muchas causas de aumento de presión intracraniana, inclusive disminución de la tensión arterial media, en definitiva, disminución de la presión de perfusión, que asientan fuera del cráneo. Por ejemplo, la presencia de un neumotórax asociado por un trauma de tórax asociado en el contexto de un trauma de cráneo va a originar aumento de la presión intratorácica, va a disminuir la posibilidad de que el retorno venoso sea el adecuado y pueda aumentar la presión intracraniana. Lo mismo puede ocurrir con un hemoperitoneo o con un hilio por perforación de una víscera abdominal. ¿Sí? Son causas que van a originar aumento de presión intraabdominal, aumento de la presión intratorácica y aumento de la presión intracraniana, fundamentalmente por alteración del retorno venoso. De manera tal que, fíjense ustedes que es bastante complejo el análisis de esta situación a la hora de analizar cuáles son las causas. El flujo sanguíneo cerebral del trauma de cráneo, como les decía anteriormente, desciende. Tiene diferentes fases, es heterogéneo, es dinámico, es evolutivo. Y generalmente, si bien no siempre ocurre de esta manera, hay un patrón trifásico. La fase inicial, las primeras 24 horas, el flujo está descendido. ¿Por qué desciende? Porque el trauma disminuye el consumo de oxígeno y en general el flujo va acoplado al consumo. Baja el consumo, baja el flujo. Pero también el flujo puede descender porque hay alteración de la presión de perfusión, ¿sí? O alteración del radio del vaso. No solo por el compromiso del fenómeno autorregulatorio, sino a veces puede haber microtrombos, a veces puede haber compresiones extrínsecas, a veces puede haber fenómenos de disección traumática asociada, vasoespasmo o alguna otra situación fisiopatológica que tienda a originar vasoconstricción. Pasadas las primeras 24 horas, el flujo aumenta en forma relativa, porque el consumo sigue bajo, pero aumenta, no a niveles por encima de lo normal considerado. Recuerden ustedes que desde el punto de vista fisiológico, 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido es considerado normal, ¿sí? Pero no sabemos cuál es el valor normal durante el trauma. Se supone que esto estaría aumentada la necesidad de ese flujo, que ese flujo aumentaría alrededor de un 40% en consonancia al aumento de la avidez que tiene el cerebro por el oxígeno y la glucosa. De manera tal que hay una tercera fase, que después del cuarto o quinto día, que es la fase que no todos los autores la consideran, ¿sí? Y eso depende fundamentalmente del método utilizado para su diagnóstico, que es la fase de vasoespasmo, que es bastante inconstante, pero que a veces puede ocurrir. El flujo depende fundamentalmente de la actividad. Y esto sobre todo en situación fisiológica. Aquellas zonas del cerebro que requieren, digamos, mucha actividad, por ejemplo, la determinación de la situación en el espacio y su alrededor, ¿sí? En las cuales los aurículos inferiores tienen mucho, y la corteza auditoria mucho que ver en ello, tienen mucho consumo y por ende mucho flujo asociado. En diferencia, por ejemplo, a las zonas de paso, zonas de sustancia blanca como el cuerpo calloso, donde prácticamente la actividad es nula y por ende la necesidad del flujo y del consumo es bastante baja. En el trauma de cráneo severo dijimos que es dinámico, es heterogéneo, ¿sí? Es dependiente de las variables, como veía, el fenómeno autorregulatorio de la presión cerebral. Desconocemos, ¿sí?, cuál es el valor o qué es lo que sucede con el flujo en el contexto de un daño difuso o un daño focal. Si el daño focal depende de si es una contusión simple, si es una contusión hemorrágica, si la lesión es extraxial o no. O sea, de acuerdo al tipo lesional, tampoco sabemos cómo se comporta. No sabemos cómo se comporta en relación a la edad, que eso es fundamental. Y cuál es el mínimo de flujo necesario para mantener la viabilidad del parénquima cerebral durante la injuria. De manera que son muchos los interrogantes. Hasta el día de hoy, inclusive, no tenemos un método de monitoreo del flujo sanguíneo cerebral, salvo
la tomografía por emisión de positrones, pero que no está disponible todos los días al pie de cama, inclusive en los grandes centros. Eso significa trasladar al enfermo imágenes, mantenerlo un tiempo donde las condiciones en las que estaba en la unidad de terapia intensiva cambian total y absolutamente, de manera tal que es bastante complejo la situación. Aparte del flujo sanguíneo cerebral, para que el parénquima no sufra hipoxia, necesitamos que el contenido arterial de oxígeno ¿sí? sea el adecuado, para con lo cual uno pueda lograr un transporte de oxígeno o disponibilidad de oxígeno normal. Fíjense ahí que tienen las variables que decíamos, entre 45 y 60, término medio 50 mililitros cada 100 gramos por, tejido, por gramos de tejido por minuto, es el flujo sanguíneo cerebral total, lo que implica un 15% aproximadamente del gasto cardíaco total. Ya habíamos dicho que consume el 20% del oxígeno y 25% de la glucosa respectivamente total del organismo, con una capacidad de extracción de un 30% normalmente. O sea, de todo lo que le llega, solamente extrae un tercio, un poquito menos de un tercio que el 30%. Ahora, ese contenido arterial de oxígeno está determinado por la cantidad de hemoglobina. Recuerden ustedes que cada gramo de hemoglobina ¿sí? es capaz de transportar 1.34 mililitros de oxígeno, y también por la relación que existe entre la capacidad de esa molécula de saturarse con oxígeno y lo que realmente en un momento determinado es. A eso denominamos saturación. Lo que es capaz sobre lo que está saturado en un momento determinado. ¿Sí? Esas variables hay que analizarlas todas y cada una. No solo es importante la cantidad de hemoglobina, sino la calidad de la hemoglobina. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, que la sangre de banco almacenada durante mucho tiempo no tiene una calidad adecuada porque carece del 2,3-difosfoliserato, que es uno de los factores que contribuyen a que la molécula ceda el oxígeno más fácilmente. Entonces es importante también ¿sí? ver no solo la cantidad en términos absolutos, 7, 8, 10 gramos por decilitro, sino también la calidad de la hemoglobina que tenga el individuo en un momento determinado. Y al mismo tiempo, cuando uno analiza la hemoglobina, tiene que analizar su curva de disociación. La saturación de la hemoglobina, un 50%, se produce a aproximadamente los 27 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. La presión arterial de oxígeno es otra variable que hay que tener en cuenta cuando uno analiza el contenido arterial de oxígeno. Recuerden ustedes que por la ley de Henry, la cantidad de oxígeno disuelto es directamente proporcional a la cantidad de oxígeno, digamos, la presión parcial es directamente proporcional a la cantidad de oxígeno disuelto. A los 27 milímetros de mercurio, la molécula de hemoglobina tiene una curva de disociación en el centro. Cuando la hemoglobina sigue circulando y llega hasta la periferia, hasta la microcirculación, se encuentra con un ambiente donde la célula está trabajando ávidamente. Y como productos de ese metabolismo libera dióxido de carbono, libera temperatura, libera calor, y ese dióxido de carbono pues, se va a transformar ¿sí? en protón, con lo cual disminuye ¿sí? el pH local. Entonces, a nivel periférico, por el efecto Bohr-Aldam, tanto la hipertermia o el aumento de temperatura local, como el aumento de los niveles de CO2, como el aumento ¿sí? de, digamos, la cantidad de protones, de hidrógeno o descenso del pH en consecuencia, son todos factores que hacen que la hemoglobina se desvíe hacia la derecha, con lo cual el oxígeno es cedido mucho más fácil a los tejidos. Situación contraria ocurre a nivel pulmonar. A nivel pulmonar, ¿no es cierto?, la hemoglobina tiene que volverse más ávida por el oxígeno, captar más oxígeno. Pero este fenómeno también de desviación a la izquierda ocurre en otras situaciones, también fisiológicas y comunes, como la alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria, ¿sí? Cuando aumenta el pH, cuando descienden los niveles de CO2, por ejemplo, por hiperventilación, que muchas veces pasa inadvertida en el manejo ventilatorio de un paciente con trauma de cráneo, o cuando el individuo viene en un trauma con hipotermia asociada o se le induce hipotermia por alguna razón. ¿Sí? Todos son factores que contribuyen a que la curva de disociación se desvíe a la izquierda. Y eso significa que es más ávido por el oxígeno, lo capta mucho más, pero no lo puede ceder a la célula. Entonces, funcionalmente, esa es una situación inestable, no conveniente. Pero
Aparte de eso, el oxígeno tiene que ser transportado por una hemodinámica eficiente, por un funcionamiento cardíaco y macrocirculatorio, hasta que llegue a la microcirculación. Y una vez que llega a la microcirculación, ahí ocurre por un fenómeno de difusión, o sea, del lugar de mayor al de menor concentración, la difusión del oxígeno desde, ¿sí?, el glóbulo rojo hasta la mitocondria. Por suerte, ese gradiente se mantiene, ¿sí?, durante generalmente toda la situación, debido a que la mitocondria necesita muy poco oxígeno para generar ATP. En este momento actual, acá pueden suceder distintos tipos de situaciones, como por ejemplo, que aumente la distancia que tiene que atravesar el oxígeno hasta llegar a la mitocondria. El gradiente se mantiene, pero tiene que aumentar la distancia, como por ejemplo ocurre cuando hay edema cerebral, edema tisular. ¿Sí? Ese es un fenómeno que podría alterar, ¿sí?, a nivel microcirculatorio. A veces no todos los capilares están abiertos, o a veces están abiertos muchos capilares y hay muchísima circulación con menor tiempo de contacto o menor tiempo disponible del glóbulo rojo para ceder el oxígeno, como en el caso de los shunts. Sí, que eso puede ocurrir por factores como lo que vamos a ver más adelante. Entonces, no todo termina con tener un buen contenido arterial, con tener un buen flujo, sino también analizar qué es lo que puede llegar a ocurrir durante esta microcirculación. Está claramente demostrado hoy en día que la microcirculación puede sufrir fenómenos de vasoconstricción, ese fenómeno de vasoconstricción asociado a vasoespasmo, por ejemplo, como hablábamos, a veces asociado a la infusión de drogas, como la noradrenalina, a veces por compresión extrínseca, por el mismo edema o por otra causa que origina aumento de la presión intracraniana, ¿sí?, a veces por obstrucción por un trombo, de manera tal que son muchos los fenómenos que pueden ocurrir a nivel de la microcirculación. Esto es un poco lo que les decía, ¿sí? 1.5 milímetros de mercurio es suficiente para que la mitocondria lleve a cabo su función, o sea, hay una gran reserva entre, si toma por ejemplo un valor de 80-90 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, o sea, de oxígeno disuelto, fíjense ustedes todo el gradiente que se mantiene para poder aportar el oxígeno y la mitocondria llevar a cabo su función. El metabolismo, durante la fase aguda del trauma de cráneo, ya habíamos dicho que desciende en general, ¿sí?, el consumo de oxígeno, aumenta el consumo de glucosa, es un cerebro muy ávido por ese nutriente, y ese descenso del consumo de oxígeno en general está dado por el trauma en sí como un mecanismo de supervivencia, y que fíjese usted ahí que fundamentalmente el oxígeno, ¿sí?, se obtiene de manera suficiente para que la célula no muera a través de un aumento de la extracción. Fíjense ustedes en la imagen cómo la zona adyacente al hematoma sudural adquiere un color blanco, y ese color blanco va a estar alrededor de un 50 o 60% de extracción de oxígeno, teniendo en cuenta que el valor normal era un 30%. Y esa es la forma como se comporta un cerebro metabólicamente dañado después de un trauma. Cuando o la cantidad de oxígeno o la cantidad de glucosa, o sea, de los dos nutrientes principales, ¿sí?, no son aportados de manera adecuada, ocurre lo que se denomina crisis metabólica. La crisis metabólica puede ser isquémica o puede ser no isquémica. Crisis metabólica isquémica le llamamos cuando el déficit fundamentalmente es del oxígeno, como consecuencia de disminución, ¿sí?, del flujo sanguíneo cerebral. Y en estos casos, el determinante de ello es el aumento, como por ejemplo vamos a ver ahora, de la extracción, ¿sí?, de un 30 a un 82%, como pueden ver ahí, manteniéndose los otros parámetros del metabolismo de glucosa dentro de valores normales. Ahora, en el caso de la no isquémica, fíjense ustedes que la extracción está prácticamente normal y todas las alteraciones metabólicas, aumento del lactato, ¿sí?, de la relación lactato-piruvato o de otros marcadores, obedecen no al déficit de oxígeno, sino al déficit de glucosa. Esa crisis metabólica se va a manifestar con distintos fenómenos, a veces con un fenómeno convulsivo, a veces con aumento de las despolarizaciones tardías, ¿sí?, y distintos tipos de disfunción energética que van a ocurrir a nivel de la célula. Llegamos al momento de cómo detectar todos estos fenómenos. Durante muchos años, ¿sí?, como decíamos al principio, ¿sí?, estaba todo enfocado en la PIC y de la presión de perfusión. A medida que, y obviamente en
En tercer lugar, la tomografía axial computada, que es la que teníamos a mano. Con el tiempo, ya pudimos acercarnos nosotros más o menos o inferir a través de, por ejemplo, el Doppler no invasivo al lado de cama. Si bien el Doppler no mide flujo, mide velocidades y con eso uno puede tener una idea, nada más que una idea. ¿Sí? Y los parámetros de monitoreo de la hipoxia tisular, como fueron la saturación yugular de oxígeno en un primer momento y la presión tisular en forma avanzada. Cada uno de esos métodos con sus pros, con sus contras, con sus limitaciones. En el caso de la saturación venosa, fundamentalmente era la interpretación y los métodos que eran importantes, la necesidad de tener siempre un coxímetro para medir si lo hacía en forma intermitente, la necesidad de tener toda una serie de situaciones controladas cuando se usaba de manera continua porque la luz cambiaba de intensidad con el movimiento, se descalibraba, etcétera, etcétera. Inclusive estaba el tema de decidir si el lado derecho, el lado izquierdo, bueno, toda una controversia. La presión tisular de oxígeno, si bien mide, ¿sí?, la relación entre oferta y demanda en el parénquima cerebral, y eso es muy importante, que mida entre una y otra, la limitación fundamental va a estar dada por la técnica de colocación, el lugar de colocación que normalmente debe ser en el lado sano del cerebro más lesionado, en una zona de frontera, por ejemplo, entre dos circulaciones, la circulación arterial, la circulación media, en una zona que sea altamente susceptible a los cambios, ¿sí? Pero también tiene el inconveniente de que solo monitoriza 4 milímetros cuadrados de superficie, con lo cual uno tiene que inferir que todo el resto es importante de analizar en todo el contexto. El metabolismo cerebral puede ser medido de manera directa, como habíamos dicho, a través de la tomografía con emisión de positrones, que no está disponible. Eso mide directamente el consumo, mide flujo. No está disponible salvo en los grandes centros investigativos, no al pie de cama y menos aún en nuestra región en Latinoamérica. Y tiene el inconveniente adicional que cada vez que uno tiene que hacerlo, no lo puede hacer de manera continua, se tiene que hacerlo intermitentemente a través del día o en días subsecuentes. Requiere el traslado del enfermo a imágenes que permanezca un tiempo donde las condiciones obviamente cambian en relación a cómo está la mayor parte del día. O en forma indirecta, inicialmente a través de la saturación venosa en el golfo de la yugular, con las limitaciones que habíamos señalado, la presión tisular de oxígeno, ¿sí?, que es la que hoy por hoy, digamos, adquiere mayor relevancia. Decíamos que esto medía fundamentalmente la relación o el balance entre la oferta y la demanda, entre el flujo y el consumo, y un método que va ganando cada vez mayor mayor cantidad de adeptos, el electroencefalograma, que mide de manera también, digamos, indirecta, a través del cambio de la morfología o el patrón de ciertas ondas del electroencefalograma, ¿sí?, fenómenos isquémicos más estudiados en el contexto de hemorragia subaracnoidea y vasoespasmo, pero que también pueden ayudar a establecer, sobre todo, grados de isquemia, ¿sí?, en fases tempranas. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la literatura en relación a las prácticas de neuromonitoreo, ven que, por ejemplo, en centros del primer mundo, Estados Unidos, Canadá o Europa misma, la tasa de monitoreo, ¿sí?, de la presión tisular de oxígeno no va más allá del 19-20%. Con el NIRS, como manera no invasiva, otra forma de establecerlo, también alrededor del 20%. Pero no más de eso, y estamos hablando del primer mundo. Otro estudio en España, por ejemplo, determina que la tasa de monitoreo de la presión tisular de oxígeno en pacientes con trauma de cráneo en coma, como ven ahí, con Glasgow menos de 8, para el caso de la presión tisular de oxígeno es del 8.5-8.6%, extremadamente bajo. Con hoy por hoy un 1.34, 1.77, o sea, menos del 2% para la saturación yugular o a través de la espectrometría cercana al infrarrojo, de manera no invasiva. Datos muy, muy recientes. De manera tal que, ¿qué nos queda para nosotros, los países con limitados recursos? Si bien no hay datos oficiales en Latinoamérica, ¿sí?, uno puede asumir que son contados con los dedos de la mano, ¿sí?, cuáles son los centros que tienen monitoreo continuo y
que permanezca a lo largo del tiempo, ¿sí?, de la presión tisular de oxígeno. Es fundamental para ello, para tratar de evitar, establecer y conocer fehacientemente la ruta del oxígeno. ¿Qué es la ruta del oxígeno? Es tener en cuenta que desde el aire atmosférico hasta el cerebro hay una serie de fenómenos fisiopatológicos que hay que ir analizando en base a todo lo que hemos dicho anteriormente para establecer, en el caso de estar presente la hipoxia, porque uno tiene un monitoreo, cuál es la causa. Y en el caso de no contar con el monitoreo, tener en cuenta la normalización de todas estas variables, ¿sí?, para tratar de evitar la hipoxia tisular de oxígeno. De manera tal que uno tiene que tener en cuenta el flujo y el contenido arterial. Si el flujo es el que está alterado, puede estar alterado porque, como vimos, la presión de perfusión no es la adecuada, la cual a su vez va a estar porque la presión arterial no es adecuada, la presión intracraniana aumentó, o porque hay fenómenos de vasoconstricción. Ahora, cuando en su conjunto es el flujo el responsable, ¿sí?, hablamos de hipoxia isquémica. De manera tal que para evitar la hipoxia isquémica, uno tiene que asegurarse una buena presión de perfusión, evitar presión arterial, tratar la hipertensión endocraniana, ¿sí?, y evitar ciertos fenómenos de vasoconstricción a nivel cerebral, como por ejemplo la hiperventilación, que pasa de manera muchas veces desapercibida o no es tenida en cuenta si no se monitoriza en forma continua. Ahora, si la alteración está en el contenido arterial, recordemos sus componentes. Si el problema es el oxígeno disuelto, presión de perfusión, presión arterial, perdón, de oxígeno, hablamos de hipoxia hipoxémica. ¿Y cuál es la causa fundamental de hipoxia hipoxémica? O el shunt, o la alteración de la ventilación-perfusión. Y eso va a originar, ¿sí?, al mismo tiempo, la puesta en marcha de ciertos mecanismos que tratan de mejorar ese descenso de la presión arterial. Si el problema está en el transporte, por su cantidad o su calidad, hablamos de hipoxia anémica, cuando la cantidad de hemoglobina no es la adecuada para una situación o cuando la calidad de la hemoglobina no es la adecuada. Si el problema está en la saturación, hay que analizar fundamentalmente dónde está la curva de disociación de la hemoglobina. Recuerden ustedes que cuando hay alcalosis, hipocamia o hipotermia, hay alta afinidad, ¿sí?, de la hemoglobina por el oxígeno, pero eso no significa que lo ceda fácilmente a los tejidos. Hay otras situaciones, porque decíamos nosotros que ahí no termina todo, pero que está funcionando armónicamente el sistema cardiovascular, respiratorio, hematológico, ¿sí? Llegamos a la célula y muchas veces el problema está porque hay edema cerebral, ese edema aumentaba la distancia y el tiempo, ¿sí? Entonces eso hablamos de hipoxia por difusión, que sabemos que es un fenómeno que ocurre muy frecuentemente, 25% aproximadamente de los pacientes van a tener hipoxia por difusión. Y muchas veces decíamos que el fenómeno está alterado a nivel microcirculatorio propiamente dicha. Algunos de ellos no los vamos a poder diagnosticar fácilmente, como la hipoxia citotóxica, por ejemplo, cuando está alterada la mitocondria, la función de la mitocondria en sí, o cuando están abiertos muchos shunts. Pero sí podemos tratar de evitar la hipoxia por aumento de la demanda, como la hipoxia hipermetabólica. Que esto sí ocurre, por ejemplo, con fenómenos clínicos que son conocidos por todos, como la fiebre. Aumenta la necesidad de oxígeno por parte del cerebro, la presencia de convulsiones, la presencia de infecciones como la sepsis, que eso también va a contribuir a aumentar el shunt microcirculatorio, ¿sí?, a nivel cerebral. O como consecuencias como el síndrome de hiperactividad simpática o los fenómenos de despolarizaciones corticales diseminadas, son todas situaciones que aumentan la demanda cerebral de oxígeno. Pero en líneas generales, al conocer la ruta del oxígeno, estando al pie de cama y sin necesidad de monitoreo, uno puede tener ya una base para analizar la situación. Y fíjense ustedes este paper que me parece extremadamente importante, hay muchos más que dicen prácticamente lo mismo, que tiene dos conceptos que son para mí fundamentales. Primero, la hipoxia cerebral es muy prevalente. Más del 50% de los pacientes con trauma de cráneo van a desarrollar, ¿sí?, uno o más episodios de hipoxia tisular cerebral. Primer concepto. Segundo,
esos fenómenos de hipoxia tisular que ocurren, en prácticamente el 90% o más, ¿sí?, obedecen a situaciones clínicas, lo repito, ¿sí?, o parámetros clínicos, ¿sí?, habituales que se alteran. Como por ejemplo, ven ustedes que más de la mitad, ¿sí?, de los fenómenos de hipoxia tisular obedecen a descenso de la presión de perfusión cerebral. Ese descenso de la presión de perfusión va a estar originado por descenso de la tensión arterial media o aumento de la presión intracraniana. Moraleja, en más del 50% de los casos nosotros podemos evitar la hipoxia tisular si mantenemos presión intracraniana relativamente normal con una buena tensión arterial media o con una buena presión de perfusión. En casi un 25% de los casos, lo que hace un total del 75% de los casos, ese 25 adicional está dado por descenso de la tensión arterial media solamente. De manera tal que analizando el fenómeno de hipotensión arterial, cuáles son sus causas y tratando en consecuencia, yo puedo evitar un fenómeno de hipoxia tisular cerebral en el 75% de los casos. Adicionalmente, ¿cuáles son las otras causas? Cuando hay hipoxemia, cuando hay anemia o bajo nivel de hemoglobina para una situación determinada, o cuando, por ejemplo, hay fiebre o se induce hipotermia. Son todos fenómenos fácilmente monitorizables y fácilmente tratables y o evitables. Con eso, fíjense ustedes, este gráfico es muy eh, demostrativo en el hecho de que casi un 95% de los fenómenos de hipoxia tisular cerebral pueden ser evitados y controlados, ¿sí?, con parámetros fisiológicos básicos. ¿Cómo evitarlo? Siguiendo la ruta del oxígeno. Este es un algoritmo que hemos diseñado para ver, ¿no es cierto?, siguiendo la ruta del oxígeno, cada uno de los componentes, sus puntos de corte, ¿sí?, a partir del cual, si estos están alterados, podemos definir la presencia de un fenómeno clínico que puede llegar a ocasionar, ¿sí?, hipoxia tisular cerebral y con ello, obviamente, corregir y llevar a cabo todas y cada una de las medidas. Este algoritmo estamos desarrollándolo cada vez mejor y en este caso particular, conjuntamente con la gente de Chicago, estamos por sacar en breve el manuscrito consiguiente. Muchas gracias por su atención, ha sido un placer y quedo atento en el momento que corresponda a aquellas dudas o preguntas que puedan llegar a formularse en el contexto del auditorio. Muchas gracias y buenos días.